Quisiera leer también en Hebreos, capítulo 12, el versículo 14. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Vemos una de las recomendaciones de Pablo para los cristianos. Dice así la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Voy a volver a repetir este versículo. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Se cuenta en una ciudad, hermanos, que estaba programado realizarse un gran concierto de música rock, ¿no? Que iba a llegar el mejor grupo en esa ciudad. Pues todo el mundo comenzó a movilizarse, ¿no? Trabajando por este propósito. Montaron la carpa, montaron las sillas, instalaron los sonidos, las luces, etcétera, ¿no? Pero los integrantes de este grupo, mientras iban a la ciudad, mandaron todos los instrumentos en otro vehículo. Así que después de 2 horas que ellos llegaron también los instrumentos, todo el cargamento, ¿no? Pero ocurrió algo aquí, que ellos no se dieron cuenta, que faltaba un instrumento, que era el órgano. Sin embargo, ellos se pusieron a ensayar y ensayar con lo que tenían, pero se dieron cuenta también que no era igual, no se escuchaba bien y faltaba ese instrumento, que era el órgano. Pero también pudieron tener información que cerca donde ellos iban a hacer sus conciertos se encontraba una iglesia cristiana. Entonces, ¿qué hicieron los muchachos? Se les vino la idea, ¿no?, de ir a pedir el instrumento del órgano a la iglesia, a pedir que el pastor pueda prestarlo por un momento para poder salir de este compromiso. Fueron, tocaron la puerta, salió el pastor y conversó con ellos y le pidieron prestado al pastor. Pero el pastor no les prestó tal aparato. Y lo más curioso fue que esa noche no hubo concierto. ¿Qué podemos aprender aquí, hermanos? Que ese instrumento había sido dedicado para el servicio de Dios y no podía ser usado para el servicio mundano. Así mismo, hermanos, usted y yo hemos sido apartados, separados para el uso exclusivo de nuestro Señor Jesucristo. Y no debemos prestarnos para el uso y las cosas del mundo. Así que en esta mañana, hermanos, estudiaremos un tema muy importante que es necesario para la llegada también de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Hoy estaremos abordando lo que significa realmente la santidad y su importancia de vivir en santidad. No en términos de personas únicas que son consideradas santos por los hombres, sino la santidad a la cual el Padre Celestial nos está llamando a vivir cada día. En Hebreos 10, el apóstol Pablo habla, versículo 10, dice que en esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús. El Cristo, hecha una vez, nos dice que por medio de la voluntad de Dios somos santificados mediante esa ofrenda que Jesús hizo en la cruz para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, dice, a los santificados. Allí está hablando de la posición que nosotros tenemos frente a Dios, de estar justificados, de ser perfectos, de ser santos, cuando Cristo vino y murió por nosotros. Pero
Ya en el versículo de Hebreos capítulo 12, 14, está hablando de algo más. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué está hablando aquí? Aquí el apóstol Pablo está hablando de una santidad que tenemos que procurar alcanzar, que tenemos que procurar buscar insistentemente la santidad. Y sin esa santidad, dice el escritor Pablo, nadie verá al Señor. Así que 4 puntos veremos en esta mañana. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo se obtiene la santidad? ¿Por qué es importante vivir en santidad? ¿Y cuál es la recompensa de vivir en esa santidad? Vayamos al libro de Esdras, el capítulo 8, versículos 28. Ahí está en la pantalla también de su computadora para que ustedes puedan leer con respecto al tema de la santidad. Dice la palabra de Dios, y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Dice que vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos, dice. Cuando hablamos de santo, en el idioma hebreo y griego, podamos darnos cuenta que significa algo separado y apartado para Dios, consagrado exclusivamente para un solo uso, ser hecho, dedicado y estar disponible para Él, para Dios. Habla también de la devoción, quiere decir devoción en el sentido de vivir una vida al servicio de Dios, y en el sentido de imitar y parecerse al Dios que servimos. También habla de consagrar. Cuando habla de santidad, el significado habla de una consagración. Vivir en santidad es llevar una vida consagrada a Él, apartado del mal y del pecado y entregado al servicio de Dios. Y aquí quizás nace algunas preguntas de las cuales nosotros tenemos que hacernos en cuanto a este tema. ¿Quiénes somos? ¿Y qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Cómo es nuestra santidad allí? ¿En qué pensamientos meditamos? ¿Cómo reaccionamos ante una palabra u ofensa que nos hace nuestro semejante? ¿Qué estamos viendo en la televisión? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Qué hablamos cuando estamos con otras personas? ¿Son edificantes las palabras? ¿Nos ayudan a crecer espiritualmente? Segunda de Timoteo 2:21 habla de que si te mantienes puro, dice, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia, y no solamente limpia, sino que estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Y el Señor está buscando obreros en este tiempo para su iglesia. Como segundo punto, vamos a ver cómo se obtiene la santidad, cómo somos santificados. Y ahí mostramos en la pantalla que el primer punto es aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador personal.
Mire lo que dice ahí en primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, 23. Dice así: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, creo que debemos permitir que el Señor siga gobernando nuestra vida, que sea quien controle todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Como segundo punto, que cómo se obtiene la santidad es cuando uno asume el compromiso real de separarse de aquello que es malo, de aquello que es impuro. Leamos Efesios 4, 22 al 24, lo que dice allí la palabra de Dios. Estamos hablando del compromiso de poder separarse de las cosas que no le agradan al Señor. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Y, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Ahí está. Dice que debemos despojarnos de ese viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. Eso significa, hermanos, que debemos dejar las malas palabras, que debemos dejar las malas acciones, nuestros malos hábitos, nuestra mala conducta. Es apartarnos, hermanos, del pecado y estar consagrados completamente a Dios. Así que, ¿cómo somos santificados? Punto 3 es rendirnos o rendirnos a Dios. Pablo también lo pudo decir en Romanos 6, capítulo 6, versículo 19. Dice, hablo como humano, dice, por vuestra debilidad, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Después del sacrificio de Jesús por nosotros, lo que ahora, hermano, nos corresponde es dejar atrás todo pecado. Todo. No dice algunos, dice todo. Y entregar todas las áreas de nuestra vida a Dios. Cuerpo, alma y mente. Siguiendo el camino que Él marcó en la Biblia para nosotros. Y uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de todo ser creyente es débil. En el pasado se dejaron esclavizar, dice, por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más y más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos, pero a la vida recta, para llegar a ser santos. Y la santificación también es un proceso que comienza en el momento en que aceptamos a Dios y se continúa, pero eso no queda ahí. En el momento que nosotros aceptamos a Dios, nosotros ya somos santos, tenemos el tema de que somos santos y justos delante de Dios, pero eso no queda ahí, sino que continúa el trabajo de nosotros
el poder perfeccionarnos día a día. ¿Y cómo conseguimos esa santificación? Lo vamos a conseguir por la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan, capítulo 17, versículo 17? Mire lo que dice ahí. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gloria a Dios. Cuando leemos, hermano, la Biblia, aprendemos sobre la verdad de Dios. Y esto nos permite mantenernos en el camino del Señor, estar alineados con los pensamientos del Señor. Durante momentos de debilidad y con un enfoque sobre eso que Dios quiere para nuestras vidas. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Pero también por su sangre. ¿Cómo somos santificados? Por la sangre. Vemos en Hebreos 13:12, leemos allí que dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. A través del derramamiento de sangre de Jesucristo, es que nosotros somos santificados. Hemos sido santificados por él. Jesús ya pagó nuestros pecados, hermanos, con el fin de hacernos santos. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas, dice la palabra de Dios, de la ciudad, para hacer santo a su pueblo mediante su sangre. ¿Cómo podemos santificarnos? Por tu decisión. Por tu decisión, dice. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7, 1. Dice la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, pues limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Buscar esta santidad, hermanos, requiere esfuerzo, pero sobre todo requiere un compromiso de cada uno. Un compromiso de nuestra parte, de echar fuera todo lo malo y buscar a Dios en oración día a día, mantenernos con fe, mantenernos en amor, mantenernos con gracia delante de Dios, entender que el secreto de una vida santa es la continua imitación de la vida santa de Jesús. Quizás no vamos a ser perfectos, pero estamos en ese proceso de ser perfectos, de imitar la vida santa que Jesús tuvo aquí mientras estuvo aquí en la tierra. Queridos hermanos, dado que tenemos esas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. El fin de este proceso que les hablo, hermanos, es llegar a la santificación completa y final en cada parte de nuestro ser, referido a nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Por eso Pablo escribió en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 12 al 14. Él mismo escribió y dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que
prosigo, dice, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo, dice, haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y eso debe ser nuestro pensamiento también, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y tocamos el tema de por qué es importante vivir en santidad. Hemos leído en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 16. Dice, sed santos, porque yo soy santo. Así lo dice el Señor. ¿Y por qué es importante vivir en santidad? Porque la única forma, hermanos, de agradar y servir a Dios es viviendo en santidad. No hay otra cosa, no hay otra manera, porque la santidad no es un privilegio para algunos, sino que es un deber de todo aquel que quiere agradarle al Señor. ¿Por qué es importante vivir en santidad? Porque vivir en santidad despierta ese deseo constante de vivir solo para Él. Es ese anhelo, experiencia profunda que hay en una persona que por encima de todo problema, encima de toda dificultad que pueda haber en su vida, siempre ve a Dios, siempre se enfoca en Dios. Otra importancia es que es una fuente interna que continuamente fluye o que brota como agua fresca y que nos impulsa cada día a ser diferente. ¿Están anhelando ustedes ser diferente cada día? ¿Estamos anhelando continuamente que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas para ver a Dios, hermanos, y para morar con Él en la eternidad? Tenemos que vivir en santidad. Dice su palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Eso está bien claro. Porque nuestra vida santificada sirve para dar también testimonio del poder transformador que Dios ha hecho en nuestras vidas y si lo sigue haciendo en estos tiempos. Ejemplo, tenemos las personas que son alcohólicas, que vuelven a Cristo, que vienen y Dios, con su gran poder, cambia a las personas, al adúltero, al mentiroso, al ladrón. Vemos también a matrimonios restaurados. Y todo eso, hermanos, es un testimonio vivo en el cual Dios obra y que ese testimonio tiene influencia en las personas, en los vecinos que nos ven. Y otro punto de por qué es importante vivir en santidad es porque nos prepara para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si usted, hermano, desea hacer del cielo su casa, deberá primero ser santificado. Cuando uno acepta a nuestro Señor Jesucristo, el proceso de la santidad se inicia. El Espíritu Santo comienza a echar fuera todo lo que compromete y daña nuestra relación con el Señor. En el cielo, nuestra relación con el Padre será perfecta, por lo tanto, santa y libre de todo pecado. La santidad nos prepara para el cielo. Ningún pecado puede ser permitido en el cielo, porque el cielo
Es el lugar santo que no puede tolerar ningún pecado. Esto incluye la naturaleza de pecado en nuestros corazones. Si no permitimos a Dios que nos limpie completamente de todo pecado, estamos obrando en contra de su voluntad. Pues Jesús vino para derrotar completamente toda obra de maldad. Y gracias a Dios que Él, Jesús, ya ha triunfado sobre el poder del pecado y ha proporcionado la salvación plena a quienes lo deseen. Él sufrió para que nosotros podamos ser santificados. Él sufrió, Él dio su vida, Él entregó su vida para santificarnos, hermanos, y hacer del cielo nuestra morada. ¿Qué función ahora tenemos nosotros? El de perfeccionar nuestra santidad. Y un día estaremos de pie en la puerta del cielo. Qué hermoso, ¿verdad? Recibiendo el Señor a los escogidos. Pero qué cosa tan terrible si aquella puerta se cerrara contra nosotros. Dios no quiere esto. El cielo exige que nosotros seamos santos, a fin de ir allí sin mancha ni arruga. Es por eso que la santidad es tan importante, hermanos, para cada uno de nosotros, para su iglesia. Nadie verá al Señor, dice, sin la santidad. Pero no quiero terminar esta prédica sin también decir que en vivir en santidad hay recompensas. Por supuesto. Recibimos, dice, la herencia del Padre Celestial. Esa herencia que la prometió Jesús cuando ascendió al cielo. Y le veremos allí, hermanos, la grandeza de su poder y su gloria. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vuelvo a decir una vez más que la Biblia nos enseña que a partir de ese proceso de santificación vamos a encontrar la perfección a través de Jesucristo. Pero también, y más importante, habremos llegado a la meta final, que es la vida eterna, y por lo cual veremos un día a nuestro Señor Jesucristo. Y otra recompensa es que dice el Salmos 37, 28, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes lo son fieles. Indica, hermanos, que somos guardados del mal. El Señor no nos abandona, no abandona a sus fieles, a sus santos. La santidad es una arma de defensa para el cristiano, pues manteniéndonos limpios y puros, Satanás no nos puede tocar, no nos puede robar, no nos puede atacar, no nos puede matar o destruir a un hijo de Dios. Y otra recompensa es que, como dice el Salmo 119, 47, somos felices. ¿Qué dice ahí? Y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Los que persiguen la felicidad en este mundo, hermanos, no pueden alcanzarla. Los que persiguen la felicidad a su manera nunca podrán encontrarla. Pero cuando perseguimos la santidad, recibimos esa felicidad sin pedirlo, porque Dios
saben nuestra intención de corazón. Se nos quita un gran peso de encima al saber que nadie va a descubrirnos de algo malo que está haciendo, porque ya no hacemos lo malo. Tenemos la conciencia tranquila, dormimos en paz, sabiendo que nuestra vida es agradable para Dios, es un olor grato para Dios, y el diablo no tiene de qué acusarnos. ¿Estás consagrado a Dios? Dios usa vasos honrosos, santos, así que limpiémonos a través de la sangre de Jesucristo. ¿Queremos ver a Dios? Hemos de vivir en santidad que nos demanda. Y concluye, hermanos, también diciendo que pidamos a Dios que nos ayude a alcanzar ese grado de santidad para que podamos gozar de su presencia. Ser santo es sencillamente ser más parecido a Dios. Nada tiene que ver con conocimiento, con capacidades, con dones, porque yo estoy trabajando en diferentes ministerios, etc. Todos estos aspectos son importantes, importantísimos, pero ninguno es necesariamente evidencia de la santidad. Ser santo significa ser moralmente intachables. Es estar apartados del pecado y por lo siguiente, estar consagrados a Dios. Usted y yo, hermanos, somos responsables de anhelar cada día la santidad hasta el día que nos llame a su presencia, donde nuestra santificación será completada. Él vendrá, hermanos. Jesús vendrá por una iglesia santa, gloriosa y sin mancha, y arruga en su vestido. Y esta santidad tiene que ocupar las tres áreas que componen nuestro ser, es decir, espíritu, cuerpo y alma. No podemos ser santos en nuestro espíritu y usar al mismo tiempo nuestro cuerpo para fornicar, para adulterar o exhibir nuestra desnudez ante los demás. Dios nos dice que presentemos santos e irreprensibles a Él todo nuestro ser. Y recuerda, hermanos, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oramos, hermano. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Reconocemos delante de tu trono nuestras imperfecciones y nuestros pecados. Nos doblegamos, Señor, delante de ti. Hoy quiero andar en el temor tuyo, si no lo estaba haciendo. Caminar en santidad, vivir de una manera digna que te agrade, digna y diferente, que sea un olor grato para ti, Señor. Y así disfrutar de esa libertad que solo tú puedes dar cuando nos muestras tu palabra y tu verdad. Y así, de esa manera, disfrutar de la vida abundante de Jesucristo y de la esperanza que tenemos de verte algún día. Ayúdanos en este proceso de ser santos, Señor. Qué importante es que cada día nosotros busquemos ser santos, semejante a ti, Señor, asimilarnos a tu santidad. Te amamos, Señor. Te amo, Señor. Amén y amén.